Buenas noches amigos y amigas de entre nosotros, gracias por acompañarnos en este jueves antesala al fin de semana. A nombre de Universidad Isaac Newton, de Dulú, de Sabor a Mar y de Errazap, hoy estamos desde Carnívoros, ahumados y barbecue 100 metros al norte del Hospital San Carlos, donde se puede degustar los más deliciosos cortes de carne. En Carnívoros, asados y barbecue, ahumados y barbecue. Hoy tenemos con nosotros a una muy buena amiga, la periodista Marcela Delgado de San Carlos Digital, con quien vamos a comentar acerca de la campaña electoral que estamos viviendo y todas las particularidades que tiene esta campaña electoral, muy diferenciadas a campañas electorales que hemos vivido anteriormente. Marcela, agradecerle que nos acompañe y que nos colabore en el análisis de esta campaña electoral tan diferente a anteriores. No, Andrés, gracias a usted. De verdad que muy agradecida por la invitación y hablar de algo que yo creo que nos apasiona a muchos, que es la política, que nos gusta y tratar de participar con opiniones personales, ¿verdad? Y con algunas cosas que creemos van a marcar gran diferencia en esta ocasión. Marcela, tenemos entre las particularidades ese bus lleno de candidatos a Zapote. Ahí van todos, ya van usuarios de pie y todo. Ah, sí, ya van de pie. Pero uno dice, bueno, en el 2016 fue cuando más se presentaron candidatos, que fueron 13. Estamos con 27 candidatos, muchos de personas que ni siquiera se conocen, no, o sea, no son conocidas en el mundo político de los cuales la gente no sabe nada. Y revisando las situaciones, uno dice, bueno, los requisitos para aspirar a una presidencia prácticamente que no son ninguno. Lo bonito de esto, Andrés, es que refuerza un poco de lo que es la democracia en el país, ¿verdad? De que cualquiera puede participar. Lo que tenemos que tener cuidado es que no sea cualquiera el que llegue a la presidencia de la República. Eh, Me ha llamado mucho la atención el tema de que hay mucha figura pública que cree que por exponerse en redes sociales o en algún momento salir en televisión o participar en medios de comunicación, pues es currículum suficiente para aspirar a una presidencia o incluso a una diputación, porque hay que entender que por lo menos la mitad de estos candidatos tienen doble postulación, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el interés real de ellos? Y este tipo de personajes, como los llamo yo, y evidentemente gente a la que no le va a alcanzar esa de ser figura pública para nada más. El problema es lo que pueden diluir el voto, en el sentido de que si ya de por sí la última elección fue una elección bastante fragmentada, incluso a nivel legislativo, no quisiera imaginar lo que pueda pasar a partir de mayo de 2022 cuando asuma el nuevo gobierno. Un día de estos analizaba un poco ese tema, ¿verdad? Porque son 27 candidatos y muchos comparten la misma ideología, muchos comparten las mismas ideas, muchos comparten los mismos proyectos. ¿Por qué no se organizaron? ¿Por qué no? Porque ya no creen en las alianzas, porque ya no creen en unirse, ¿verdad? Sino que me trataron mal en un partido, me voy y me abro otro, con la misma ideología, el mismo pensamiento, pero con el berrinche mío y punto. Eso es parte de las preocupaciones, ¿verdad? De que haya tantos candidatos compartiendo mismas ideas y que no logran articular esos proyectos y todas esas manifestaciones sociales en un proyecto común, sino que voy por lo mío, ¿verdad? Importante la participación de la mujer en esta ocasión. Hay 5 mujeres candidatas. Linet Saborío en el Partido Unidad Social Cristiana, Carmen Quesada, una limonense que fue diputada por el Partido Justicia Social, Marisela Morales, de Unión Costarricense, Natalia Díaz, que fue diputada también de Unidos Podemos, y Vivian Quesada, que ha sido presentadora de televisión en Fuerza Democrática. Y doña Vivian fue por muchos años la mano derecha de don Oscar Arias. A eso me refería yo, digamos, de empezar a generar partidos o propuestas paralelas
convicciones ya propias de los candidatos y por los que los conocimos, incluso en otras áreas que no fueran políticas, ¿verdad? Sino en otras áreas de acción o sus diferentes actividades de desarrollo. El tema de la mujer me llama la atención porque en algún momento había escuchado que después del gobierno de Laura Chinchilla iba a ser muy difícil que una mujer se postulara o que una mujer llegara a la presidencia. Creo que ese valor de ser mujer y atreverse en la política, de irrumpir otra vez, de creer, es importantísimo. Con el respeto a las demás candidatas, a doña Vivian la conozco evidentemente por su roce en medios de comunicación, pero la única que uno le ve como un poco más de fuerza es a doña Linet, en el sentido de que es una persona conocida, que está amparada por una estructura política como la del Partido de Unidad Social Cristiana, y que además, yo no creo en las encuestas, se lo voy a decir, pero sí la posicionan como uno de los referentes de cara a febrero 2022. Sí, porque uno puede decir, bueno, es cierto, mucha gente cobra de que Laura Chinchilla para mucha gente fue un mal gobierno y que entonces eso iba a afectar a las mujeres en futuros procesos, pero con los hombres nos ha ido mal también. Sí, pero nadie dice nada, es parte de la cultura machista de este país, ¿verdad? Recordemos que doña Laura fue la primera mujer presidenta de este país y aún así tuvimos que cargar con muchas de esas críticas machistas y de sexo, de género, y con los hombres siempre nos ha ido mal en algunos gobiernos y es parte evidentemente de lo que tenemos que aprender a romper. Incluso, Marcela, la evaluación política de algunos candidatos, porque vemos, por ejemplo, el caso de Rodolfo Pisa en un partido que se llama Nuestro Pueblo, y uno dice, bueno, alguien que fue parte de la Unidad Social Cristiana, que si bien es cierto no está como muy bien en este momento, pero es un partido que ha hecho obra y que tiene más trayectoria. Eso es como sacar un jugador del Deportivo Saprissa o de la Alajuela y ponerlo a jugar en el Carmen. Se ve como que no se ve bien. Y pareciera que los candidatos, los políticos, están en ese mundo futbolístico, donde están de un partido a otro y a otro. Hace unos meses vimos a Rolando Araya en un partido, hoy lo vemos como candidato en otro. Y son situaciones que uno dice, bueno, ¿qué buscarán? ¿Será en realidad, en el fondo de su ser, colaborar con este país? A eso me refería antes, Andrés, con que mucha de la proliferación de candidatos tiene que ver con eso, con que no me gustó cómo me trataron un partido, entonces me salgo y me hago el propio mío, o que en algún momento, en el caso de Rodolfo Pisa, decidí sumarme al gobierno actual, me sacaron, me salí, me hago otro. Entonces, ¿cuáles son las intenciones reales de esos candidatos? Si es de verdad sumar, ahí es donde planteaba lo que uno se cuestiona, de por qué no reactivaron, por qué no buscaron cómo limar asperezas, por qué no consolidamos ideas como partido, si no, me salgo y me hago el mío, en un berrinche. Eso es justamente lo que llega, eso es el parte de lo que hay que tener cuidado, de cuáles son los intereses, si es puramente poder o llegar a la presidencia como sea, más allá de la necesidad de generar estructuras y de generar ideas, propuestas, desarrollo, independientemente de la bandera política. Interesante lo que usted hablaba al principio, de la gente que cree que por ser tal vez, que lo vean en redes sociales, sin cámaras, tengan la capacidad de ser presidentes de la República. En el caso, tenemos dos, Camilo Rodríguez, de Renovación Costarricense, y Graving Moya en Fuerza Nacional. Y uno dice, bueno, ¿será suficiente escribir libros o hacer un programa de televisión? ¿Será suficiente hacer periodismo investigativo y salir con noticias bomba en un medio de comunicación para ser presidente? Por supuesto que no, Andrés, nunca les va a dar para llegar a una presidencia, porque lo que hablábamos al inicio, ¿verdad? Es simplemente presentar mi nombre.
con todo el respeto, a don Camilo lo respeto muchísimo, a don Graving también, evidentemente, pero es imposible tratar de conocer de una figura de estas cuya vida ha estado ligada únicamente al periodismo televisivo o escribir libros. Es imposible conocer propuestas de desarrollo, imposible conocer propuestas que aborden sectores productivos, industriales, toda la urgencia que tiene el país, y yo trato de enfocarme mucho en el caso de la zona norte. Eh, Todo lo que necesita la zona norte en este momento. Es muy difícil y lo conversábamos el martes anterior en el estreno del programa que teníamos como parte de la cobertura política de San Carlos Digital y Radio Santa Clara. Es imposible que les alcance solo salir en tele, o yo soy Graving Moya o soy Camilo Rodríguez para ser presidente de la República. Porque usted decía al principio también de que no se ve mal que hayan 27 candidatos, porque se ve como algo muy democrático donde todo el mundo tiene oportunidad, pero hay quienes también lo ven contraproducente más bien. Por supuesto, tiene sus puntos negativos, por supuesto, lo que hablaba también del problema de diluir el voto, de generar expectativas incluso a veces falsas, o de generar propuestas basadas no sabe uno en qué. O sea, ¿cuáles son las razones por las que, aparte de los partidos tradicionales, 25 partidos más postulan un candidato a la presidencia? A Israel Vallejo, de Saludo Especial, dice saludos a ambos, un gusto verlos, un abrazo. Y Nelson Ugalde Rojas, que dice, hacer un partido no es fácil, a veces algunos se hacen para realmente hacer cambios y otros para buscar espacios nada más. Creo que con lo que aporta Nelson es lo que he tratado de decir, en el sentido de que una cosa es generar un partido, más que un partido, generar un proyecto político construido, con estructura, con bases, con objetivos, con misión, con visión, y otra es generar una alternativa a tipo berrinche, porque me trataron mal en el caso de lo que usted mencionaba, Rolando Araya, en el caso de Rodolfo Pisa, en el caso de Federico Malabasi también. Me cansé de esto, me voy y me creo mi propio partido porque yo tengo que ser el candidato. Esa es la diferencia. El tema de la democracia es importantísimo, pero cuando uno ve que candidatos empiezan a rodar de partido en partido para postularse, es cuando uno entiende o empieza a pensar cuál es el interés real. A mí me llamó la atención cuando me puse a ver y dice que los requisitos para ser presidente es ser costarricense por nacimiento y ciudadano en ejercicio, ser del estado seglar y ser mayor de 30 años. Parte del establecido en nuestro código electoral, y por eso es que hablaba yo al principio. Cualquiera puede ser candidato. Lo que nos toca a nosotros como electores y nuestra responsabilidad como ciudadanos es que no cualquiera quede como presidente, ¿verdad? Y ahí ya va uno un poco avanzado en otros temas, Andrés, que es el tema de las campañas políticas, tratar de que en esta ocasión no nos pase lo que nos ha pasado en las últimas 2 elecciones con el tema de la polarización de temas, que entonces tengamos que escoger por quién votar, porque sea un voto en contra del otro, no porque yo estoy a favor de este. Y eso es parte de la responsabilidad que tenemos nosotros como electores, porque el candidato puede ser cualquiera, ahí tenemos 27. ¿Por quién vamos a ir a votar el 6 de febrero? Es lo que nosotros tenemos que pensar y analizar. De que aquella papeleta va a ser como un papiro, ¿verdad? Grandísima, con aquel montón de opciones. Pero digamos, ¿a quién le vamos a marcar la X nosotros ese día? Ese es el trabajo. Es lo que hablaba ayer en el programa de ayer con don David Alfaro Mata, que la gente no lee, no se informa de quién es cada persona que está aspirando. Por ejemplo, aquí hay nombres que yo nunca había escuchado, por ejemplo, John Vega, de los trabajadores. Ya él reincide en una campaña política como candidato de los partidos de los trabajadores. Después hay, por ejemplo, Luis Alberto Cordero, creo que fue diputado, está en el Movimiento Libertario. Martín Chinchilla, de Pueblo Unido. Bueno, Pueblo Unido que no se había vuelto a escuchar en esta. Es el expresidente del Colegio de Periodistas. Bueno, está de nuevo Pueblo Unido.
Oscar Campos, que es el que se hace llamar el diputado 58, es. Lidia luchas bueno, lidiaba desde con los arroceros. Ajá, Roland Jiménez, ese es de Movimiento Social. Roland Jiménez del Movimiento Social. Pero es gente, son personas que si usted llega y le pregunta a 10 personas que se saben quién es y ninguno sabe quién es. Vamos a ver, Andrés, el tema de la información es importantísimo y eso es lo que uno, o al menos yo como comunicadora, como periodista, insisto. ¿Cómo nos informamos? Que no sea por el mensajito de WhatsApp que me llega o por el enlace de Facebook sin fuente. Vamos a ver, el informarse y el tomar una decisión política correcta tiene que ver con la responsabilidad de leer, de estudiar, de ingresar a las páginas oficiales de cada candidato, descargar su plan de gobierno, leérselo. Yo sé, da pereza y es cansadísimo, pero ese es el ejercicio responsable del voto. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Más cuando tenemos 27 personas aspirando a dirigir un país arruinado, quebrado, desordenado y hecho un desastre. Entonces, ¿a quién le vamos a entregar este país para que nos arregle la casa? Entonces, informarse no es que mi tía me mandó un mensaje por WhatsApp o que la amiga, el amigo, el primo me mandó otro mensaje por Facebook. Hay múltiples opciones, incluso desde los debates nacionales que hacen los canales a nivel nacional con todos los candidatos, los diferentes productos informativos que generan los medios de comunicación, incluso a nivel local. Se trata de sacar el rato, porque así como se saca el rato para criticar y comentar en Facebook y hablar, saquemos el rato de nosotros prepararnos. Tomemos en cuenta que el 6 de febrero tenemos un examen y yo creo que en toda la historia de elecciones de este país va a ser uno de los exámenes más difíciles por las condiciones en las que estamos y por las condiciones en las que está el país. Entonces, tomar en cuenta que el 6 de febrero tenemos un examen y tenemos que estudiar. Y a nadie, lo hablábamos un día de estos, a nadie le gusta ir a votar y perder el voto. A todos nos gusta por el que yo voté que gane, ¿verdad? ¿Cómo hacemos eso? Con ejercicios de responsabilidad. Mucha gente habla de los candidatos y de los gobiernos, pero ¿y quiénes lo eligen? Pero excelente ese ejemplo que usted pone. Tenemos un examen. Tenemos un examen y hagamos de cuenta que es como el bachillerato en la época de nosotros o el paro ahora. Si no, no pasamos la materia. Porque lo que le decía, o sea, la gente critica al gobierno, critica al presidente, critica al ministro. ¿Quién elige al presidente en este país? Nosotros. ¿Qué es lo que pasa? En las últimas 2 elecciones que hemos tenido al PAC, hemos tenido que elegir entre discusiones polarizadas, temas de derechos humanos, temas, en este caso, el último caso, el tema de el matrimonio igualitario, que era innecesario porque ya era una orden que venía de un ente internacional. Eso es lo que tenemos que evitar. Eso es lo que tenemos que evitar, polarizar cualquier tema político que nos lleve y nos arrastre a tener que elegir entre lo que yo creo y que lo que no creo. Hay temas incluso que a nadie le interesan. Voy a leer a Diego Corrales, el saludo especial, Diego Corrales Arce. Dice, buenas noches. Si en los partidos políticos consolidados se les colan personas no idóneas, imagínense en estos partidos emergentes que necesitan llenar campos para poder ser inscritos ante el Tribunal Supremo de Elecciones y ser beneficiados con la deuda política. Los bonos electorales son un negocio para muchos partidos y personas. Completamente. Hay mucha gente que aspira únicamente a bonos políticos, ¿verdad? A lo que el TSE me pueda dar después de la campaña, porque evidentemente, como dice Diego, es un negocio. Para muchos la política es un negocio y eso hay que entenderlo. Para otros es el negocio más una posibilidad de aportar, ¿verdad? O de generar o de desarrollar. Pero cuando usted me dice a mí, tenemos una lista de 27 candidatos y yo de los 27, si acaso te conozco 10, algo está mal definitivamente. ¿Cuál es el interés? Algo anda mal. Y ahí es donde, me acuerdo, a mi abuela que en paz descanse decía, sospeche y algo le va a llegar. ¿Por qué tantos? ¿Por qué ahora hay 27 personas que se creen salvadoras del país en ruinas que tenemos en este momento?
Marcela, ¿cómo enfrenta, por ejemplo, o cómo le hace frente, en su caso como periodista, para poder informar sobre 27 personas? Son de esos, leí, por cierto, no, yo creo que fue un mensaje de WhatsApp que me lo envió Luis Diego Corrales Arce, y decía, para poder dar a conocer a todos los candidatos, la prensa va a tener que empezar a hacer debates desde ya. Y es cierto, como esa labor tan difícil que Bueno, tienen, por ejemplo, los periodistas en este momento, de poder informar sobre todas estas personas. bueno, hay que aclarar que O hay que jugar el descarte. Hay que aclarar que, digamos, en el caso de los medios de comunicación tenemos la libre decisión de elegir a quién y cómo cubrimos. Y, digamos, por ejemplo, el ejemplo más claro que les puedo dar fueron las últimas elecciones cuando, por ejemplo, Canal 7 no incluía a Fabricio Alvarado en los debates. ¿Verdad? Cada medio de comunicación elige a quién cubre, como entes privados y en el ejercicio democrático de la información. ¿Qué hacemos nosotros? Evidentemente, tratar de cubrir o de generar información de la mayor cantidad que podamos, siempre y cuando responda también a las necesidades del cantón, a las necesidades de la zona norte y sobre todo de que de alguna forma tenga alguna posibilidad, digámoslo así, no sé si suena muy feo, pero que en la palestra tenga alguna posibilidad de algo, digamos. Es igual, Andrés, y es complicadísimo, porque por primera vez tenemos 16 candidatos a diputados. Sí. O sea, es demasiado. Evidentemente, no todos. Pues tenemos algunos en tercer lugar, otros en cuarto lugar, otros en segundo lugar. Y a como está el panorama y con la gran cantidad de candidatos que hay, yo creo que ninguno de los 16 en este momento, como pasaban otras elecciones, que uno decía a estas alturas, ya tal y tal, ya están en la asamblea. Sobre todo por los partidos a los que representan, pero ahorita no. No, ahorita no tenemos nada asegurado. Imagínense. Entonces, de los diputados, usted dice, hablando de los diputados, bueno, 14 tengo yo, 17. 16 van ya, porque cuesta mucho, porque digamos, o que ellos mismos le avisen a uno, o lo contacten. Entonces un día estos hicimos un ejercicio de identificación con la gente y nos escribieron 2 más de otros partidos provinciales. Ya le pusieron más papa a la Vallecano. Tenemos que actualizarlo, pero sí, ya vamos. Sí, porque imagínense que, bueno, aquí los que uno podría pensar que tal vez tengan alguna posibilidad son los 2 primeros lugares, que son David Alfaro de Alianza Democrática y Richard López de Unidos Podemos, pero esos también dependen de cuánto les empuje el candidato presidencial. Recordemos que la elección de diputados depende de la elección del candidato presidencial y el cociente, su cociente y demás. Por eso es que le decía yo que haciendo un análisis, y lo comentaba con un analista el día del programa que tuvimos el martes, a este momento, por ejemplo, ni Joaquín Hernández, que es el segundo lugar por Liberación, que en otra época uno hubiera dicho, don Joaquín ya está montado. O sea, no hay nada seguro. No tenemos nada seguro, pues la gran cantidad de partidos a nivel nacional y la gran cantidad de candidatos van a empezar a diluir. Y viene otro tema, Andrés, que no hemos hablado, y es el quiebre del voto. Que es ahí donde ellos, estos 16 candidatos, tienen que jugársela a ver quién logra más. Sí, imagínense que llevamos 2 terceros lugares, Isabel Granados de Nueva Generación y Rodrigo Alfaro Ábalos de Unión Liberal. Es muy complicado, Sobre todo si los segundos lugares no tienen ahorita nada fijo, yo no quiero pensar que un tercer o cuarto lugar. Sí, el cuarto es Gustavo Martínez, de Partido Unidad Social Cristiana, de Upala. Es de Upala. Un profesor de Upala, que fue lo que le quedó a la unidad de echar mano a ese cuarto lugar. Ahora, a mí me llama mucho la atención que muchos de estos candidatos son de partidos no tradicionales, que en otras ocasiones no tuvieron representación y que ahora apuestan a generar estructura con líderes comunales o personas muy conocidas puntualmente en los pueblos en los que viven. Entonces,
Eso no crea, Andrés, eso de empezar a generar estructura en mi barrio, en mi pueblo, le empieza a quitar estructura al otro y al al otro otro. y al otro y al otro y empieza, Es ¿verdad? que va muy dividido. Ese es el problema, digamos, de tanta opción. Y me llama la atención que apuesten a figuras reconocidas o que en el pueblo es mi amigo, es mi vecino, es mi primo, así es el esposo de mi cuñada, del primo de la otra. Gente, gente conocida, a fin de cuentas, son las apuestas de estos partidos emergentes o partidos no tradicionales. Y no crean que pueden cargar algo para su canasta. No les va a alcanzar, pero sí pueden arrastrar algo de la canasta de, por ejemplo, de un PNN o de, bueno, la unidad no tiene candidato aquí, o de un PAC, por ejemplo, que son Sí. partidos que acostumbraban a sacar su diputado, por Bueno, sacarlos. Luis Eladio Rodríguez, yo imagino que es muy consciente de que aún así para él la lucha Esto es iba a dura. ser fuerte por ser PAC. También arrastran el ser oficialistas y de un gobierno que no es del agrado de mucha gente. Pero, Andrés, a lo que quiero llegar es eso, que don Joaquín, en este caso, don Luis Eladio, la unidad no tiene su candidato, no deben estar tranquilos en este momento porque saben que tienen que lucharla con 14 candidatos más, que como te decía, son gente conocida No, en sus comunidades. incluso el mismo José María Figueres no es bien visto por una gran mayoría de la población. Por supuesto. Y hoy sale un video, por cierto, de los tres sobrinos de José María Figueres, ahí hablando del asunto del tío y de la demanda del tío y todo eso, que es otro tema que no es de interés de nadie, es un tema familiar. Sí, no tiene por qué inmiscuirse en la campaña política. Pero sin embargo, eso ya le hace sombra en algún grado también. Y eso es lo que tenemos que evitar, porque ¿qué pasa? Uno ve en redes sociales, por ejemplo, que un tema ajeno a la política, ya gente evidentemente que tiene sus intereses lo empieza a meter y empieza a desviar, y ahí es donde yo insisto en que si nos vamos a informar, mejor entonces vamos al plan de gobierno de José María, o al plan de gobierno de don Welmer, o al plan de gobierno de doña Linet, o al plan de gobierno perdón, de cualquiera de los candidatos, de John, del Partido de los Trabajadores, de Malabasi, de cualquiera, y revisemos. No esperemos que nos llenen la cabeza, tras de que estamos colapsados y hartos de política, no esperemos que nos llenen la cabeza de temas que no vienen al caso, porque resulta y sucede que si por X o Y razón don José María queda presidente, lo menos que le va a importar es su familia o el problema con su familia. ¿Sí, no? Entonces, ¿para qué nos vamos a desviar? Dice Israel Vallejos, con todos los pros y contras, Costa Rica debe avanzar a un cambio estructural del sistema de elección. Creo que se debería ya pasar a un sistema parlamentario o hacer un sistema como en otros países, como Argentina, que se llaman PASO, que son elecciones donde todos participan, pero solo ciertos partidos son los que logran pasar de un porcentaje significativo y así logran su boleto a una elección general de una sola ronda. Lo complicado además en Costa Rica es que se cree que el presidente es un dios del Olimpo, cuando la Asamblea Legislativa tiene demasiado que ver en las decisiones de este país. Para Fabri Solís, a quien enviamos un saludo especial, dice: saludos estimados, este gobierno es el mayor reflejo de que los diputados no gobiernan. Saludos mis amigos, un abrazo a la distancia, dice Fabri Solís. Continúa Fabri Solís. La papeleta por la presidencia será enorme. Recuerden que ahora es el revés. Se postulan para diputados o también para la presidencia en algunos partidos. Andrés, hoy en día tenemos 3 diputados representando en la asamblea. ¿Y qué cambios drásticos hubieron en nuestro cantón? Dejemos de lado el resentimiento. Avancemos, es lo único que necesitamos, dice Fabri Solís e Israel Vallejos. Otro punto en contra de la región norte es que vamos a tener una campaña súper vallecentrista, porque los 17 candidatos que llevan doble postulación claramente llevan doble postulación,
claramente lo llevan en la provincia de San José y algunas vicepresidencias lo llevan en provincias como Alajuela y Heredia Centro. Todo es GAN, GAN y más GAN. El saludo especial para Cindy Solís. Cindy Solís Rodríguez es candidata en el segundo lugar en el Partido Republicano Social Cristiano. Saludos a Andrés Madrigal aquí en sintonía. Gracias por este espacio de reflexión y análisis para que nuestra región emita su voto informado. Andrés, yo coincido con Israel en el tema de un cambio, pero lo puntualizo en el tema de la elección de los diputados. A este país le urge el cambio y que los costarricenses o los sancarleños o los vecinos de la zona norte votamos por el que nosotros queremos ser diputado y no por el que nos imponga un partido político. Y ya lo hemos visto, en el caso de la unidad, vimos a una doña Marcela Monge, a un Luis Fernando Solís o a un don Luis Restrepo trabajando y en las convenciones y al final nos quedamos sin nada. ¿Por qué? Porque el partido decidió otra cosa. Pues, ¿por qué el partido nos va a venir a imponer a nosotros quién queremos que legisle a favor de nosotros? Eso tenemos que elegirlo nosotros. Y con Fauri, a mi primo que yo quiero mucho, yo creo que lo que tenemos que cambiar es esa mentalidad de que el diputado va a la asamblea como antes, a traernos la lámina de zinc o el saco de cemento. Había ayudas comunales. O sea, yo creo que lo que tenemos que pensar es que vamos a elegir un diputado que nos represente legislativamente y que defienda los intereses de todos los sectores de esta zona, de esta región, a nivel legislativo. Hablamos evidentemente de proyectos de ley o de leyes o en defensa, incluso ante el Poder Ejecutivo, de algunas decisiones que el Ejecutivo tome y que nos pueda afectar. Pero nosotros tenemos, muchas veces yo hago alguna nota a un diputado y dice, ay, pero no ha hecho nada. Pero yo resulta y sucede que yo me meto a la asamblea, a la página de la Asamblea Legislativa, y veo los proyectos de ley que ha presentado este diputado, y veo con quién se ha reunido, veo las gestiones, y yo más o menos, no es que no ha hecho nada. ¿Qué es lo que pasa? Que ya los diputados, o sea, esa es la mentalidad que tenemos que cambiar, ya los diputados no nos van a traer un saco de cemento, o no me van a construir un gimnasio aquí. Tenemos que empezar a entender que eso cambió y lo que tenemos que elegir son personas que representen legislativamente los intereses de la región, a su forma, a su modo, porque evidentemente tienen ideologías políticas que respetar. Y en el caso del oficialismo ya tiene que responder al gobierno. Y en el caso de la oposición ya tiene que joder al gobierno. Pero que sean entonces, a partir de las lecciones aprendidas, que sean personas que de verdad representen nuestros intereses. Por eso es que le digo que ¿por qué un partido político me va a decir a mí quién es el candidato a diputado si la que vive aquí soy yo? Si la que conozco las realidades soy yo, si las que conozco las necesidades soy yo, entonces ¿qué hago yo? Yo voto por la persona que crea dentro de un proceso también, una convención abierta o cerrada, como la quieran hacer, pero que me pongan las personas que de verdad yo sienta que me representen. Y yo voy y te voto por Andrés Madrigal, porque Andrés Madrigal, yo digo, puña, sí, Andrés me va a ir a la asamblea a defenderme. No por alguien que un partido político me diga, en una asamblea 16 delegados dijeron que sí, que no conozco ni a uno solo de los delegados. Y ahí es donde urge definitivamente un cambio en la elección de diputados. Es que, por ejemplo, yo sé por dónde va Fauri Solís en el tema. Él habla de lo del resentimiento. Y es que qué difícil, porque cuando uno tiene un espacio, yo creo que uno debe dejar la afinidad de uno allá en la calle. Sí. Pero le voy a explicar a Fauri Solís muy rápidamente. No importa, Marcela, no importa que el candidato no sea de aquí, de Ciudad Quesada. Sí, no sea el vecino mío. No sea el vecino, pero que sea de la zona norte. En el caso específico de don Gustavo Martínez, para hacerle más claro y más preciso a Fauri Solís, no importa que hubiera sido Gustavo Martínez de Upala, porque es de la región nuestra. Somos una región, pero que hubiera sido en un lugar elegible, no invisible. Sabemos que en cuarto lugar es imposible que vaya a salir. Si un segundo lugar ha costado, cuando Germán Rojas dejó la Asamblea Legislativa,
pasaron 12 años para volver a tener un representante de la región, que fue María Inés Solís, y ya se volvió a perder. Ahora no sabemos cuántos años se puede durar sin ese representante. Y eso es lo que las estructuras deben defender. Y hay que luchar cuando uno dice, bueno, voy a ir a apoyar a otro, aunque sea de otro partido. ¿Por qué razón? Porque debemos tratar, como vecinos de una región, debemos tratar de conservar los 3 diputados que hemos tenido. Que hayan sido buenos o que hayan sido malos, ya eso es otro tema. Pero tenemos que garantizarnos los escaños. Pero hay que tenerlos. Tenemos que garantizarnos los escaños. Vamos a ver, con este tema yo no quiero meterme mucho porque después dicen que, que le tiro, pero no, digamos, yo sí creo que la estructura tenía que defender, o la gente del partido a nivel de la asamblea tenía que defender ese escaño. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos ahora una representante de Grecia, creo, y otro de Atenas, no recuerdo ahorita. De Alajuela Centro. No recuerdo ahorita. De Alajuela Centro y San Ramón en tercero. Vamos a ver, ya es imposible. Es imposible que uno de estos candidatos conozca cuáles son las realidades de la zona norte por más visitas que haga cada 15 días. Es imposible. Y no me refiero, digamos, a nada malo, sino a eso de lo que yo hablo, de cuáles son las urgencias y el acompañamiento legislativo que requiere esta región. O sea, yo no te consigo un candidato que no es de San Carlos sentado con la Agencia para el Desarrollo de la Zona Norte, por ejemplo, buscando cómo resolver problemas que urgen. Probablemente vengan y lo hagan, pero no te van a comer el producto como lo puede conocer alguien de acá. Claro, por supuesto que no. Entonces, es para Fabri que no se me resienta, pero ese es el punto al que yo quiero llegar. Y es el punto al que uno tiene que aterrizar. Y cuando les digo que cuando vamos a elegir diputados, que pensemos a quién es que le estamos entregando la defensa del cantón. Vienen épocas difíciles en temas fiscales, en temas económicos para el país, y que se van a acrecentar más en la región. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente San Carlos es una de las regiones más productivas, y no la más productiva de este país. Hoy estaba leyendo en San Carlos Digital, por cierto, lo del tema de los yuqueros. Un diputado de estos conocerá algún yuquero, habrá venido a ver las carencias de los yuqueros para poderse asentar con ellos y acompañarlos en busca de soluciones. Es que ese es el tema, ¿verdad? ¿A quién elegimos? ¿A quién llevamos? Tenemos 16 candidatos. ¿Quién de estos es el que creemos que nos puede a nosotros defender desde cualquier... Obviamente es imposible que una sola persona maneje y conozca todos los sectores, pero ¿a quién creemos que nos puede dar la mano, que nos puede atender? El tema de la carretera es muy trillado y ya a mí no me... le tengo esperanza, pero ya es muy trillado el tema. De hecho, me enoja cuando yo entrevisto a un candidato y lo primero que me menciona es la carretera. Y vea, yo tengo ya no sé cuántos años y no sé cuántas campañas de oír ese tema. Podemos pasar a otro tema. Por ejemplo, un aeropuerto, el desarrollo de una zona franca en Muelle, el desarrollo turístico de La Fortuna, el tema del tren eléctrico de carga que este gobierno dice que va a dejar. Pasemos la página. Entonces ya tampoco es que tenemos esos temas, ¿verdad? Desde toda la vida, y que hay que sí, que la carretera, y que no son carretera, y que... No, pasemos la página y pensemos un poco más allá. Ya llevamos 50 años de carretera. Por eso, ya mucho. Dice José Alfredo Esquivel Matamoros, a quien envío un saludo especial, excelente programa, 2 personas de alto calibre, bendiciones. Gracias a José, saludos. Marcela, es que ese es el asunto. Por ejemplo, yo siento que debe ser alguien que conozca con quién se va a venir a sentar. Por supuesto. Cuando usted dice sentarse con esto que usted dijo ahora, la Agencia para el Desarrollo. Ajá. Yo quisiera saber si una persona de estas conoce quiénes son los que están ahí. Y qué han hecho a lo largo de 20 años, ¿verdad? Sí. Que son los que promueven y defienden todo el sector productivo de esta región, desde ganaderos, industriales, absolutamente todos los sectores productivos están involucrados ahí. Yo creo que cualquier candidato que quiera, sea diputado, sea la presidencia, lo primero que tendría que hacer en este momento
es llamar a don Manrique Rojas, el presidente de la agencia, y reunirse con él. Y a partir de ahí, plantear, puña, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a construir? Y no andar en las comunidades tocando casa por casa, que ya me parece también muy, muy desubicado, pidiendo votos. Entonces, mejor nos reunimos con la gente que sabe, con la gente que tiene el control del desarrollo productivo de esta región y vemos qué trabajamos. Ayer conversaba con un vecino, un señor mayor, pero tiene una sabiduría grandísima. Y dice que llegaron a tocarle la puerta y le dejarle un volante. Y él vio que el de la foto era el quien estaba tocando la puerta con otras dos personas. Y le dijo, venga, pase adelante para que conversemos. Sí, claro que sí. Y le dice, pasó adelante, se sentó. Y yo quiero, es que yo esto no lo conozco, pero yo quiero que usted me diga qué propone usted. Y el señor, bueno, es que estamos elaborando un plan de gobierno, un plan de legislación que no está terminado, va enfocado en varios ejes. Entonces, si no está terminado, ¿para qué me anda buscando? Es que eso es parte digo yo, de... qué cosas, ¿verdad? O sea, es cierto. Es que es indispensable, Andrés, primero que todo, de pensar qué vamos a llegar a hacer. O sea, Sí. Paso 1, analizar cuáles son las problemáticas y las urgencias de la región. Paso 2, plantear propuestas específicas y tomar en cuenta que ella y a la Asamblea Legislativa llegan 57, no solo yo, ¿verdad? Y que yo puedo presentar un proyecto de ley muy lindo, pero si no lo sé vender o no lo sé justificar, no me lo van a pasar. Hay que ser hasta negociador. Hay que tener hasta eso. Entonces, ¿para qué voy a hacer yo un plan de legislación como si yo llegara y me lo aprobaran de una vez? Ya no es que puede ir un plan de legislación de 100 hojas, pero ejecutables tal vez 5. Por supuesto, y ahí es coincidir que sabiduría maldita la de este señor, ¿verdad? Porque también ya tenemos que empezar a entender y a creer de que lo que digan los candidatos a diputados también lo podemos debatir y también lo podemos refutar y también lo podemos cuestionar. Porque ya hay un candidato a diputado puede ofrecerme el cielo y la tierra y yo le voy a decir, ¿cómo? Y me dice, con un proyecto de ley, y le digo, pero no es seguro. Hoy estaba leyendo sobre el diputado Eduardo Cruzan, que es el que esta mañana acá en el programa con nosotros, es candidato presidencial, y yo estaba leyendo sobre lo que ha hecho en estos 4 años en la Asamblea Legislativa. Y dice ahí que apenas ha presentado 20 proyectos, de los cuales la gran mayoría son reformas. O sea, tampoco son proyectos nuevos. Y uno dice, bueno, pasaron 4 años y presentó 20 proyectos, un promedio de cuántos por año. Andrés, es que es difícil. Yo soy de las que creo que yo puedo presentar uno, pero es útil. O puedo presentar 30 y ninguno sirve. Entonces, ¿qué preferimos? Yo siempre soy de las que creo que prefiero calidad versus cantidad. ¿Verdad? Entonces ya te digo, a mí un candidato a diputado puede llegar a decirme, mira, es que yo tengo esto y esto y esto, y me hace una lista enorme. ¿Y eso qué? ¿Qué? Sí. Como me puede decir, no, mira, vea, yo voy a plantear un proyecto de ley que nos asegure tal y tal y tal cosa, que nos garantice tal a la región, vea, se la compro. Dice Nelson Ugalde Rojas, yo siempre he creído que se deben quemar etapas en el desarrollo de políticas públicas. Por supuesto, también. Dice Israel Vallejos, bien podríamos tener un sistema de diputado por cantón, pero para no aumentar el gasto, se puede hacer un sistema parlamentario de salario justo hacia la disminución y recorte del gasto. Es injusto, ejemplo, como un cantón como los Chiles no ha tenido una representación directa. A mí me gusta leer a Israel Vallejos, Marcela. Tiene su toque, Israel. Porque no, él tiene su toque, a pesar de ser alguien joven, sí, es alguien estudioso. Y es un apasionado por la política. Sí, y dedica el rato a estudiar. Por ejemplo, cuando uno lo escucha hablando y dice, habla de temas como aumentar el gasto, otro, un sistema parlamentario de salario justo para la disminución y recorte del gasto. O sea,
Él habla de temas Sí, específicos. sí, puntuales. Sí, Y que conoce muy bien. y los conoce. Aunque yo toda la vida lo he conocido, uno muy punk, ¿verdad? Y un día esto lo vi en una foto ahí, en una buceta con José María Figueres, ya. Isra ya. No, ahora, eso sí es cierto. Ahora don Isra nos está Yo creo confundiendo. que lo tiñeron. ¿Será que los Yo tiñeron? creo que lo tiñeron, ese es el asunto. Se nos puso verde, Isra. Se nos puso verde, porque no vieron lo que nos hemos vacilado. La tirada es que el expresidente Figueres, hoy candidato del PLN, le puso Ismael. A la puña le cambió el nombre. Sí. Bueno, Yo no sé si fue que lo confundió con aquel humorista. el asunto es que Israel lo mantenemos en el PAC a Israel lo mantenemos en el PAC y a Ismael en el PLN. Eso le Ya, puse yo bien en el jugado. comentario de los dos. Bien jugado. Pero yo no sé, era Ismael, Ismael, el humorista aquel que sale con sombrero. Ese es Misael, Andrés. Ese es mi... Ese lo sabía. Hay uno nuevo. Estábamos igual. Tenemos uno nuevo. Entonces, Ismael Vallejos. Marcela, yo creo que la contienda esta está bien difícil, Muy difícil. tanto para los que vivimos en esta región como para los que vivimos en el país, porque son muchos candidatos para escoger nosotros en la región y muchos también a nivel, por ejemplo, fuera del periodismo, fuera de la Marcela Delgado Solera, común y corriente habitante en un país, tiene ya más o menos pensado su preferencia de por quién votar. Ve, Andrés, para serle sincera, sí. Tengo varias opciones. El asunto es que yo tengo una ventaja. Yo converso directamente con los candidatos y los entrevisto. Entonces, muchas veces les hago preguntas que yo sé que la gente les haría. Y a veces yo les digo, me disculpan la pregunta tonta, pero me estoy poniendo en el lugar de la gente. Entonces, por eso les hago, yo para qué les voy a ir a hablar de economía, así, alzadísima, o reformas fiscales, no, yo ocupo aterrizar cuáles son sus propuestas para la región. Entonces yo muchas veces, yo siempre les digo, me disculpan la pregunta tonta, pero me estoy poniendo en el lugar de lo que preguntaría mi abuelita o mi tía o X. Entonces esa ventaja, Andrés, me permite ir haciendo una opción de descarte, digámoslo así. Pero sí, digamos, ya uno empieza a analizar ciertas opciones, porque yo creo que el primero que tiene que estar claro de qué es lo que necesitamos es uno. Y evidentemente eso no se va a traducir a una cobertura política, porque es mi posición personal, pero sí uno es el llamado a enviar ese mensaje, ¿verdad? De que analicemos, de que estudiemos, de que tengamos claro, de que cuando lleguemos a ver esa papeleta, que va a ser enorme, se nos van a perder las fotos así de chiquititas, toda parte del alcohol, el gel, la mascarilla, que llevar anteojos, que tengamos claro, ¿verdad? A dónde vamos a marcar. Yo insisto, ve Andrés, a mí que me perdonen, pero insisto a la gente que nos está viendo y si pueden compartir esto, estudien, pero que el estudio no sea el mensajito de WhatsApp o entrar a la página de Facebook, más ahora que hay tantos actores sociales y grupos sociales que generan mucho ruido, sobre todo en el tema de noticias falsas o informaciones falsas. Busquemos en las páginas de todos los candidatos las opciones, las propuestas, veamos programas, escuchemos radio, veamos los debates, porque es la única forma. Si no, no pasamos el examen el 6 de febrero. Dice Nelson Ugalde, eso fue lo que me gustó de José María Figueres, que nos dejó proponer una agenda de desarrollo desde acá y por líderes de la región. Eric González Quirós dice, aquí solo sale tallado Joaquín Hernández, el otro con opciones reales y apoyándolo nosotros con el voto es David Alfaro Mata, primer lugar por Alajuela y conoce todo lo referente a nuestro cantón. Saludos. Bueno, de lo que hablábamos, ¿verdad, don Joaquín? En otra época cualquiera diría, don Joaquín ya está en la asamblea, ¿verdad? Ahorita tiene que trabajarlo bastante. Y para la elección también de diputado, ¿Quién, don Joaquín? Lo ha valorado usted. ¿Qué? O sea, que para la elección de igual, diputado. como la pregunta que le hice anteriormente. Sí.
Sí, ese sí lo tengo muy claro ya. Marcela, en alguna ocasión la vimos de candidata a la vicealcaldía. Un accidente por culpa suya, Andrés. Accidente por culpa suya es. La podríamos volver a ver en algún momento. No, ya no, Andrés. Ya no. Ya no. A mí me apasiona y me gusta mucho la política desde esta parte. La experiencia fue muy bonita, pero también aprende uno dónde cabe y dónde no. Y es lo que lo comentaba antes, que mucha gente cree que por ser figura pública o salir en tele o ser X o Y le alcanza. No, creo que nuestro rol, o en caso mi rol, es meramente comunicativo, informativo. San Carlos Digital va a cumplir 6 años ya. Es un medio... Después de esa campaña, porque nació San Carlos Digital. Sí, San Carlos Digital es un medio ya bastante consolidado. He trabajado mucho en la credibilidad, he trabajado mucho en el profesionalismo. Y ese es mi rol, y ahí seguirá creciendo, y por ahí voy, pero no, la política nada más de este lado. Ahora me encanta cuestionar y preguntar. Pero es interesante y es bueno. Sí, por supuesto, Yo no sé, es un ejercicio que hay que hacer. Yo no sé qué seríamos nosotros sin política. A mí me encanta. Porque a este cantón le encanta la política. Este cantón es muy político. Aunque somos criticones y de todas las cosas, y siempre el que más critica es el que menos se mete en cosas, pero les gusta. Y otra cosa que le quería decir yo a la gente, y es que tengamos claro, bueno, que San Carlos y la región norte es uno de los caudales electorales más importantes del país. Entonces, que no nos dejemos endulzar el oído con los candidatos que llegan a ofrecer y ofrecer y ofrecer, porque evidentemente andan buscando el voto de uno de los cantones y de las regiones más importantes a nivel de padrón electoral, y eso hay que tenerlo claro también. De cuáles van a ser las estrategias y los discursos de los candidatos para atraer votos y empezar a robar votos de uno y votos del otro. Un saludo para don Antonio Badilla, allá en Sarapiquí. Dice don Antonio Badilla, ustedes son formadores y educadores de opinión, por lo tanto, incidir en por quién votar no me parece. Me gusta el programa, noto a Marcela muy desenvuelta y los felicito por su objetividad. No, es que no, don Antonio, a Marcela no le pregunté por quién, nada más le pregunté que si tenía, no le dije que dijera por quién, no he dicho tampoco. No, y lo que estoy diciendo es que ya es hora de que empecemos a estudiar y analizar, ya digamos, sí, ya hay varias propuestas que yo he analizado, aún no descartando, en una pura lectura o desenvolvimiento incluso de algunos candidatos con sus campañas en redes sociales, ya empezar esa labor de descarte de si lo que vamos viendo es lo que queremos ver. No, y es que, por ejemplo, Marcela, si yo agarro esta lista que tengo aquí de los candidatos a diputados, vamos a ver cuál es, de los candidatos a diputados, y yo me pongo a ver, de la gran mayoría son amigos de uno. Por ejemplo, Patricia Romero es una señora que yo estimo mucho, no es así como amiguísima, pero sí. Por ejemplo, Marianela Herrera, perdón, Cindy Solís, Gilbert Cedeño, son personas que son amigos de uno, o sea, uno tendría que repartir el voto. Por eso le digo yo a usted que es interesante cómo estos partidos apuestan a líderes comunales o a gente que uno conoce, quiere, porque es el vecino, es el amigo, es el familiar. Entonces, que no nos gane el voto de sentimiento porque es tal. No, hay que ser. Ahí es donde tenemos que empezar a... Es que ahí es donde cabe el refrán de que hay que ir al funeral de los amigos, pero no sepultarse con ellos. Exactamente. Que no nos gane el sentimiento porque es mi amigo o mi amiga, sino, insisto, digamos, cuál es o qué creo que puede llegar a ser esa persona en la Asamblea Legislativa para representar a la región, representarme a mí, que voté por él, y sobre todo, como le decía antes, Andrés, no que me ofrece, es cuál es la propuesta, ¿verdad? Sí. Dice don Carlos Mejías, allá en Dallas, para él saludo especial. Es un honor ver a Marcela y sus racionales opiniones. Excelente programa hoy, un abrazo. Y dice don Antonio Badilla, en mi criterio, todas y todos los candidatos a diputados son buenas personas. Tienen a San Carlos y a la zona norte. Ese es el problema, que todos son muy buenas personas. ¿Serán buenos diputados?
Es lo que tenemos que pensar nosotros, porque buenas personas sí lo son todas, y uno los quiere y los conoce y los estima, pero no podemos dejar que el corazón nos gane a la razón por un voto. Marcela, agradecerle que nos acompañara esta No, noche, Andrés, gracias a usted. poderle escuchar sus criterios y Yo disfruto mucho estos espacios, sobre todo cuando se habla de política. Entonces, más bien la agradecida soy yo. agradecerles a ustedes que nos acompañaran hoy acá desde Carnívoros, Asados, Ahumados y Barbecue. Mañana también desde Carnívoros, Ahumados y Barbecue estaremos conversando con el candidato presidencial Eduardo Cruixan, nativo de Limón, vota en Santa Eduviges de Limón, nació en 28 millas de Limón. No sé si habrá habido un limonense aspirando en algún momento a la presidencia de la República. Ni idea. Creo que no, por lo menos no creo. Y será este el primero, y mañana vamos a conversar con él acerca de qué le ofrece él a Costa Rica, por qué quiere ser presidente o por qué él cree que debe ser presidente. Que tengan un feliz descanso y hasta mañana, si Dios lo permite. Buenas noches.